Y no ajusten su señal, señoras y señores, porque como cada martes a las 5 de la tarde arranca el Spoiler Contraataca, hablando de cine a través de toda la galaxia. Mi nombre es Pablo Rey y vamos a estar en un programa hoy repleto de noticias, un poco de animación, con una mesa un tanto vacía acá, pero mucho espíritu por fuera de ella. Así es, acá estamos acá en el Spoiler Contraataque una vez más, como acabo de decir, mi nombre es Pablo Orrego. Saludamos a la gente que está en esta mesa, que es solamente una persona, en este caso solamente Santiago Barreiro está conmigo en esta mesa. Hola, ¿cómo te va, Pablito? Y sí, se nos van cayendo los soldados, te digo. Sí, creo que sí, van cayendo uno a uno por, no sé, por el trabajo en este caso. Otra vez León está, en este caso, trabajando duro en el estudio de música para películas. Entonces, bueno, está como muy complicado con los horarios y bueno, no tenemos que dar una pequeña pausa. Del mismo lado, ya nos van aclarando el panorama de la ventana que estaba medio tapado. Creo que es la silla debe tener algo. Sí. Igual me parece que es una silla que mucha gente querría, porque toda la gente que se sienta ahí tiene más trabajo y por eso no puede venir. Claro. Así que me parece que es una silla que podría salvar la economía argentina en cierto punto. Es verdad. Para toda la gente que está buscando trabajo, vamos a empezar a vender sesiones con la silla milagrosa que consigue acá a trabajo. La ponemos afuera, lo sentamos y ahí como el sombrero de Harry Potter que te diga la fortuna. A ver si puede. Necesitamos más trabajo. Ahí Javier le estoy preguntando a nuestro operador, ¿necesita más trabajo todavía? No, ya está. Está cuando ya viene de dar clase, ya está muy cansado. Melanie, sí, trabajo hace falta, ¿no? Ahí en coordinación hace falta, sí. Así que si necesitan manicura o algo de eso, pueden preguntarle a Melanie, que también está asistiendo con todo eso. Y a Michelle Pringues, el que está haciendo las redes, que estoy seguro que también quiere trabajo, ¿no? ¿Está ya suficiente con la facultad? Ya es suficiente con eso, me parece. Yo por mi parte me podría venir bien, no sé, un poco de trabajo de periodismo no vendría mal, creo. Por lo menos que te paguen un poco para hacer valer los 3 años de carrera, a ver si sirven. Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer valer los 3 años de carrera en este programa. ¿De qué vamos a hablar, Santi? Y hoy vamos a tener un poco de animación argentina, aprovechando que este jueves se estrena la segunda película del Ratón Pérez, la secuela de aquella película del 2007. Y un poco hablar de los inicios, cómo empezó la animación en nuestro país y quién fue el que dio el puntapié para que se empiece a hacer animación en nuestro país. Claro, un tema que quizás no mucha gente conoce, pero la animación argentina es muy fuerte y viene con una historia de hace muchos años. Así como también, aprovechando justamente también el estreno de Godzilla este jueves, vamos a hablar un poco de los orígenes de este gigante de Gojira, que para mucha gente es un gigante estadounidense, no, amigos, es japonés. Y bueno, vamos a estar hablando un poco más de eso más adelante en el programa. Pero primero vamos a pasar a lo que va a ser el tema de noticias. Y así es, desde el Spoiler Contraataque, como cada semana es momento de ver lo que nos dejó las noticias del universo cinematográfico, que cada vez que nos vamos acercando a lo que es la temporada alta de películas en Estados Unidos, cada vez más noticias empiezan a llegar. Tenemos como los grandes tanques todavía viniendo, más allá de que tuvimos lo que fue el éxito de Avengers hace tan poquito, aún quedan muchas cintas más que pueden estar disputando esos puestos altos de las películas que todo el mundo quiere ver, esas películas pochocleras, y una de ellas aparentemente va a ser, por lo menos es el intento, Terminator Dark Fate, el nuevo tráiler para la película, no sé, ya sexta sería, y sí, séptima, más o menos, cuarta, sí, la sexta, la sexta, séptima, porque no sé porque cómo contamos. Terminator La Salvación creo que fue la quinta. Y tenemos Génesis, la séptima claro, película, la séptima. ya de una franquicia que no sé qué le está sucediendo. Bueno, esa es la que está pasando con Terminator. Un Schwarzenegger que deberían dejar que se jubile de una vez y que deje de aparecer de manera repentina como viene haciendo en estas películas de Terminator, que sí, es que como ya cansa un poco. Sí, ya nos genera impacto. Bueno, Terminator es una saga que está intentando renacer una vez más. Me encanta porque cada nueva película es como el intento de hacer renacer a la franquicia. Así había pasado con Genesis y ahora otra vez La Salvación, con Christian Bale, que venía a ser como el salvador ahí de la franquicia. Y no fue eso, tampoco con Emilia Clarke, que estaba en la anterior, tampoco pudieron hacer eso. Y ahora, bueno, Dark Fate, con el regreso de una nueva cara conocida. Bueno, eso es creo lo que está tratando de hacer Terminator, poder tratar de reciclar toda la nostalgia. Y bueno, ya trajeron a Schwarzenegger todas las películas, entonces ¿qué pueden hacer ahora? Traer a la protagonista original,
se me fue el nombre del personaje. Se me fue el nombre del personaje. Sí, Linda Hamilton. Linda Hamilton es la actriz, perdón, tuvo una laguna mental en un momento. Linda Hamilton va a volver a estar en las películas. Sarah Connor, ahí está, por fin me llegó la neurona a hacer conexión. De hecho hay una serie que se llama Sarah Connor Chronicles, como no se me ocurrió que es el nombre de la protagonista. Bueno, como traer a Schwarzenegger no funcionó, bueno, traigamos a Sarah Connor, que es la protagonista de estas películas, la cara más conocida después de Schwarzenegger, que quizás no tuvo una carrera cinematográfica luego tan estrellada como la de Schwarzenegger, pero bueno, ella de todas formas sigue siendo un ícono de la cultura popular. Y lo que se puede ver por los trailers es que va a tener como más protagonismo el lado femenino, no sí. tanto en la parte de Arnold Schwarzenegger o algún otro actor, sino más de las actrices, pareciera. Sí, más de las actrices. Por ejemplo, no sabemos si decirle que es una nueva Terminator, el personaje que también va a estar encabezando la lista con Linda Hamilton. Aparentemente también es un personaje que tiene mezclas, por lo menos eso es lo que nos deja ver el tráiler, mezclas entre robot y humano, y es como un conflicto que, la verdad, a mí en cuanto al tráiler en sí, no me entusiasmó. Es como lo vi muy lo vi muy blando, muy gris todo. El antagonista sigue siendo el mismo que las últimas películas, algo que ya aburre. Sigue siendo el mismo robot que tiene forma líquida y es un enemigo que no genera nada. Es decir, yo creo que la que había salvado de las primeras películas de Terminator es que, bueno, Terminator fue Schwarzenegger el primer enemigo, claro, y después en la segunda fue este policía que daba miedo e intimidaba. Pero después de ahí los villanos empiezan a decaer. En la tercera lo mismo. La tercera también vuelve a decaer, también otra vez el villano, la villana en ese caso, y en todos los casos estamos teniendo... Salvo en Salvación, que quisieran hacer un Schwarzenegger versus Schwarzenegger, ahí el mejor estilo Mortal Kombat cuando repetís el personaje. Con los efectos de calidad iguales también al Mortal Kombat, me parece, de animación. Quizás lo que puede generar un poco de esperanza en alguna gente es que Tim Miller, el director de Deadpool, va a estar encabezando la silla de director en esta película, así que quizás, bueno, eso puede llegar a generar cierto entusiasmo. A mí particularmente no. Tratan de venderlo como es la película de Tim Miller, el nuevo Deadpool, de la película donde James Cameron vuelve a producir. Todo eso no creo que ayude a salvar mucho lo que tiene que ver esta saga, que ya debería dejarse de lado. Sí. Ya creo que pasamos la época de Terminator. Como muchas otras sagas, y otra es de la que vamos a hablar ahora justamente, de Indiana Jones, que Harrison Ford dice que nadie puede ser Indiana Jones más que él. O sea, en 2021, dentro de 2 años, Harrison Ford ya está confirmado, volverá a convertirse en uno de sus personajes más reconocidos, como lo es Indiana Jones. Y la película que muchos aseguran será la última del actor como el famoso arqueólogo. Uh-huh. Sin embargo, hace poco en una entrevista en The Today Show, dijo que no quiere ver a otra persona en ese papel que no sea él. Exacto, sí. Dijo, creo que literal dijo, nadie va a ser Indiana Jones. No lo entienden, soy Indiana Jones. Cuando me vaya, él se va. Es fácil. Esta es una manera horrible de decírselo a Chris Pine. Lo siento, esas fueron las palabras textuales de Harrison Ford. Que hace referencia a Chris Pine porque el actor fue quien lo reemplazó en la saga de Jack Ryan y es uno de los candidatos del público para ser el nuevo Indiana Jones junto a Chris Pratt. Sí, que es yo la verdad no lo veo tampoco como una teoría descabellada. Para mí creo que Harrison Ford va a ser el último Indiana Jones, y si las películas de Indiana Jones continúan, va a ser con o el hijo o algún conocido o otra persona que tome como el título, porque también tengamos en cuenta que Indiana Jones no es el nombre del personaje, es decir, el personaje no es un apodo, el de Indy, así que creo que tranquilamente podría tener el mismo efecto que un Batman, ponele, es decir, es un símbolo, es un nombre. Pero es lo que pasa con todas estas franquicias, como le dijimos de Terminators, pareciera que nunca paran las películas, nunca piensan en hacer algo nuevo, sino que siempre recuerdan al mismo protagonista de siempre. Y tampoco que vaya a ser que renovar la cara del personaje, meter un actor nuevo, más joven, vaya a hacer que la franquicia tenga más éxito en taquilla, porque la verdad que hace varios años que viene robando Indiana Jones. Sí, ya creo que desde la 4, esta sería la quinta, es decir, no hubo muchas películas, es cierto, comparado con otras cosas, pero ya desde la 4 venimos con un bajón de calidad, que esa película fue pésima a pesar de ser dirigida por el mismo Spielberg. La película fue muy mala y creo que intentaron hacer de Shia LaBeouf, que hacía el personaje del hijo,
que hacer él la nueva cara de Indiana Jones. Que parecía que él iba a seguir con las películas. Y no funcionó tampoco. Después se especuló mucho, se especuló de Chris Pratt, es decir, que tiene como la actitud en las películas de Jurassic Park de esta especie de Indiana Jones. Medio aventurero ahí, exacto, cortador de maleza con machete. Entonces quizás ahí se especuló. Yo en un Chris Pratt no me hubiese desagradado, o sea, creo que es el personaje que está como marcado para hacer. Pero creo que lo que va a terminar sucediendo es que si a la película de Uncharted, por ejemplo, le va bien, esa creo que va a ser la película que va a tomar el título de Indiana Jones, sí, básicamente, porque es el mismo esquema con un personaje que es más reconocido para la juventud de hoy en día. O sea, los jóvenes de hoy le dicen Indiana Jones, no lo conocen, le digo Nathan Drake y es como mucho más bueno, familiar. de hecho viene de la mano con esto del nuevo estudio que plantea Sony para hacer con sus videojuegos, que quiere hacer sus propias películas y no prestarle los derechos a otras distribuidoras. Así que vamos a ver si en esa adaptación de videojuegos podemos llegar a encontrar lo que puede ser la continuación, aunque sea espiritual, de Indiana Jones. Ahora, también otras cosas, como las películas, mencionamos recién películas de videojuegos. Películas de anime, es decir, este estilo de animación japonesa que es súper conocido en el mundo. Así como habíamos dicho hace un tiempo que las películas de videojuegos no podían llegar a tener el éxito necesario, las adaptaciones al live action, lo mismo ocurre con las adaptaciones al anime. Podemos recordar simplemente Dragon Ball Evolution, que fue una porquería, y de ahí en adelante podemos nombrar no tantas Death Note de Netflix, que también fue pésima. No ha habido demasiados intentos por el momento, pero los que han habido han sido un fracaso. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el manga Akira, que también tiene una película animada de 1988, y esto me sorprendió cuando supe que esta película con esa calidad de animación es del 80, que Akira es como un ícono en la cultura del anime, es decir, es una de las películas más influyentes y más importantes de los últimos tiempos y uno de los mangas también. Ver que eso va a llegar a tener un tratamiento en Hollywood preocupa a mucha gente, pero Warner Bros. De todas formas confirmó que la fecha de estreno va a ser el 21 de mayo del 2021 y que el director será Taika Waititi, director de Thor Ragnarok y What We Do in the Shadows, que es un mockumentary sobre una familia de vampiros. Y bastante llamativo que el director sea Taika Waititi, porque suele ser un director que le da su propia mirada, su propio estilo a la película. Le da mucho su propio estilo y le da un estilo de comedia, porque nadie esperaba que a Thor le dieran tal tratamiento de comedia. Nadie esperaba que Thor Ragnarok es una comedia, o sea, a mí no me lo pueden vender como película de acción. Es un personaje completamente distinto al de las otras dos películas. Al de las otras dos, un personaje que a mí me gusta mucho más que el de las otras dos películas anteriores, pero es cierto, es un personaje diferente y es una comedia, es completamente distinto a lo que se había visto y muy diferente a las películas mismas de Marvel. Así que bueno, no sé si eso me preocupa o qué con respecto a Akira, que es una película muy seria, muy dramática. Y bueno, la sinopsis nos habla de una historia ubicada en el futuro, en New Manhattan, donde el líder de una pandilla de motoqueros debe salvar a su mejor amigo que tiene poderes psíquicos debido a que el gobierno realizó experimentos en él. Así que vamos a ver qué es lo que nos depara. Cuando llegue el primer tráiler de esto, creo que voy a estar muy entusiasmado por ver cuál es el tono que puede llegar a tener. Y otra de la que yo estoy muy entusiasmado porque pensé que no iban a seguir con las películas es que Ridley Scott planea finalmente más películas para Alien. Justo cuando se pensaba que luego de Alien Covenant en el 2017 iba a ser el final de la saga. Hace poco en una entrevista con The Hollywood Reporter, el director Ridley Scott, director justamente de la primera Alien, confirmaba que básicamente están en negociaciones, no porque Fox es parte de Disney, pero entre Fox y Disney en esto de arreglar los papeles están hablando de unas futuras películas de Alien que podrían llegar. Con esto se confirma que básicamente van a continuar lo que fue Alien Covenant. Y esto siempre recordando que este año se cumplió el 40 aniversario de la franquicia. Y dado que es una franquicia que tiene fans en todo el mundo, era muy difícil que no se vayan a hacer más películas de Alien. Creo que Disney no va a descartar esa posibilidad, lo cual de todas formas nos deja abrir una ventana muy interesante a lo que pueden ser las negociaciones de muchas franquicias que están teniendo lugar adentro de Fox y muchas películas importantes que la gente se pregunta cuál va a ser el destino de esto. Bueno, justamente una cortita, el universo que Sony estaba planeando de villanos de Marvel que empezó con Venom, el Venom de Tom Hardy, hay unos rumores de que podría ser introducido en la tercera película de Spider-Man de ahora del UCM con Tom Holland.
Creo que para lo que tiene que ver Disney y todas las propiedades que tienen, se viene en un futuro bastante interesante, o por lo menos bastante peculiar, de qué es lo que nos va a deparar. Todos vamos a estar muy preocupados con el tono, con cómo lo van a abordar. Justamente. Es decir, muchas preocupaciones que, bueno, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo, pero para descansar un poco de esas preocupaciones vamos a escuchar un poco de música, un tanto que para mí es muy relajante. Para mí la voz de Childish Gambino y sus canciones son muy chill, me encanta él, me encanta él en las películas, me encanta en Spider-Man, es decir, por favor que sea Miles Morales en algún momento, que sea adulto. Así que de Childish Gambino vamos a escuchar 3005. Esto no es un simulacro. El spoiler contraataca, cada martes a las 17 horas. Sálvense mientras tengan oportunidad. Si te sentís agobiado por todos los grandes tanques de taquilla, no temas más. Alumbrar a santiseñar al cielo y prepárate para ser rescatado por el superheroico contenido que Santiago Barreiro trae a las tardes de El Spoiler Contraataca. Se veía filmando mi mano, dibujando rápidamente la caricatura de Irigoyen, y ahí quedaba. Y después el consabido globo que salía de la boca, que decía algún chiste, ¿no? Cuando Valle vio eso, me dijo: Cristiani, dice, el dibujo está muy bien y va a tener éxito, pero el cine es movimiento y no admite un dibujo fijo, hay que darle movimiento, hay que mover eso. Sí, ¿y cómo se hace? Y estúdielo. Entonces se me ocurrió, de la cartulina donde estaba el dibujo, recortar la figura de Irigoyen, que queda separada como y recortarle del brazo, del cuerpo, recortarle el brazo. Luego uniendo el brazo al hombro, el brazo tenía movimiento. Y bien, y ahí escuchábamos a Don Quirino Cristiani, que fue un caricaturista italiano nacionalizado argentino, que es reconocido como el primer realizador de un largo totalmente animado. Y en este audio él hablaba de cómo fue la técnica que utilizó para crear su primer largo animado, que era El Apóstol, del año 1917. Remarquemos que no solamente en Argentina, o sea, a nivel mundial. El primero de todos. De la historia del cine. Sí, de hecho este largo sucede 20 años antes de lo que son las películas conocidas de Walt Disney, las películas animadas. Y la particularidad que tiene este largometraje animado es que era sin sonido. Y que, bueno, como se suele hacer aquí con la política, aquí en este largo, se satirizaba la política nacional de aquel entonces, que por aquel momento nos preside Hipólito Yrigoyen. Y bueno, el autor, o sea, Don Quirino Cristiani, satirizaba al presidente de turno. Claro. Que la premisa básicamente era que Hipólito Yrigoyen, al morir, va al cielo y bombardea la ciudad de Buenos Aires con rayos para limpiarla de la corrupción y la inmoralidad. O sea, una premisa bastante bizarra, no le funcionó muy bien, creo. O sea, todo siguió durante mucho tiempo, así que... Siguió, o sea, la película fue bastante vista, que se estrenó en el cine Select de Suipacha. Tuvo bastante apoyo de la gente. Obviamente, en ese momento. Y bueno, a partir de aquí es cuando se empiezan a realizar todos sus trabajos. Pero en el audio que escuchábamos es una entrevista que le hace... Perdón, se refiere a una entrevista que le hace Federico Valle, que era también italiano como él, y que tenía un programa que se llamaba Actualidades Sonoras Valle, que salía antes de las películas en el cine. Como ahora cuando te ponen todo eso de Canal Flix y, claro, sí. Y todas esas entrevistas que hacen algunos periodistas a los protagonistas de las películas. Pero más interesante. Aparte, Federico Valle trabajó con los hermanos Lumière y Georges Méliès por aquel tiempo.
íconos del origen del cine y ícono de las del primeras origen del cine, técnicas que empezamos a ver luego mucho más. Y de muchas desarrolladas. técnicas que después se empezaron a utilizar. Ujú. Y bueno, lo llama con el fin de... O sea, Federico Valle lo contacta a Quirino Cristiani con el fin de agregarle humor a su programa, a ese programa que él hacía. Y en esa entrevista es que él empieza a ver cómo él dibuja y le dice, ten en cuenta que lo que estás haciendo va a salir en cine. O sea, tiene que tener un movimiento. Y él le pregunta, ¿y cómo hago? Y no sé, averigualo. Y ahí es cuando él empieza a desarrollar sus propias técnicas. Y así es como en 1931 estrena Peludópolis, que esto lo hace luego de realizar varias películas animadas, sin tanto éxito, pero esta tuvo lo peculiar que tenía, que fue el primer film animado sonoro de la historia. Una vez más rompiendo barreras y rompiendo estilos de cosas que se hacían en su momento y que Sí. quizás no son tan reconocidas como deberían. No, y tampoco creo que lleguen a ser tan reconocidas porque mucha de este material, así como el Apóstol, como esta Peludópolis, se perdió en un incendio en el año 1926. Y aunque hay registros de la época, por ejemplo, diarios que publicaron notas, pero el material en sí no hay forma de recuperarlo, de verlo siquiera. Eso es algo que ocurre mucho en el cine argentino y en la televisión argentina, Sí. la pérdida de materiales. No hay como un cuidado de las cintas de los originales. Hay un montón de cosas que están perdidas, que se perdieron en incendios. Sí, lamentablemente. Así que creo que eso es algo que tendría que ser muy tenido en cuenta también. Y en esta película, en Peludópolis del 1931, nuevamente carga contra la política y contra el presidente Irigoyen. Y hasta en el 1938, donde estrena El mono relojero, que es otra película dirigida por él, por Quirino Cristiani, pero basada en un cuento del periodista uruguayo Constancio Vigil, que fue el fundador de Editorial Atlántica y creador de la revista Villiquen. Y en esa ocasión Cristiani deja de lado la figura de cartulina, que es la técnica que él comenta en el audio, y emplea los acetatos, que esta viene a ser la primera película animada de Argentina con sonido óptico. Claro. O sea, él básicamente con las películas, cuando iba desarrollando sus películas, siempre le iba agregando algo. Iba Así. modificando cada vez más, iba llevando un avance, un progreso a la técnica. Exactamente. Y en 1941 el país recibe nada más y nada menos que la visita de Walt Disney. Walt Disney que escapa de su país, de Estados Unidos, porque había una huelga de animadores en uno de sus estudios, que era en Los Ángeles. Y bueno, le recomiendan al querido Walt, le recomiendan escaparse de la situación como para calmar un poco las aguas. Era más que nada por diferencia entre salarios de los animadores. Y bueno, en ese viaje que hace aquí a la Argentina, lo conoce la obra de Quirino Cristiani e intenta contratarlo. Bueno, Quirino Cristiani se niega, pero le sugiere que vaya a hablar con Campos, con Florencia Molina Campos, que era un pintor que le interesaba mucho el tema de la animación. La propuesta consistía básicamente en ser su asesor personal para realizar películas con tono gauchesco. Claro. Que él estaba muy interesado en usar esta temática, que de hecho el contrato que firma María Campos es de 3 películas. Y lo empezamos a ver en 1942, cuando hacen la película Goofy se hace gaucho. Sí, así suena un poco bizarro es muy el nombre. extraño eso, Sí, pero sí. bueno. Colonizando como siempre Disney. Esta película Goofy se hace gaucho y la otra que era el gauchito volador se pueden encontrar en YouTube. Pero la complicación que trajo para Molina Campos es que todo lo que él le proponía hacer a Walt Disney, o sea, todo lo que tenía que ver con los gauchos, de cómo eran, lo que hacían, casi nada se veía reflejado en la animación, porque claro, lo que quiso hacer Walt Disney es un producto que sea vendible en Estados Unidos, que sea consumido ahí, o sea, algo más de ellos y no tan nuestro. Claro, hacerlo como el marketing del cowboy argentino, Y cuando sí, no tiene claramente nada que ver con eso. Y bueno, esto a Molina Campos no le gustó nada, por lo que terminó su contrato ahí por diferencias creativas, lo que suele ocurrir muchas veces hoy en día también. Hay un rumor también de que él participó en la película de Bambi, con el tono de la película de Bambi, que es totalmente falso. Él solo estuvo para estas 2 películas, tenía contrato para 3, terminó siendo asesor en 2. Pero bueno, esa fue un poco la historia de Molina Campos con él. Y siguiendo con Cristiani, en el año 1942 estrena Upan Apuros, que vendría a ser como la primera historia de Patorucito que conocemos. Claro.
que se trata de un corto entre 12 y 15 minutos, protagonizado por los personajes de la historieta Patoruzú, justamente, y es el primer dibujo animado en colores que tiene nuestro país. Bueno, en el film Patoruzú va en rescate de Upa, a quien el gitano Juanillo ha secuestrado, para lo cual primero vence un oso y luego derrota a golpes al gitano. Bueno, esta fue la película que sorprendió a Walt Disney con la calidad de animación y fue la que hizo que se empiece a ver con otros ojos a Cristiani, ¿no? Claro, y a la animación argentina, que se la empezaron a tener en cuenta. Recordemos también que esta es una de las épocas doradas del cine argentino en general, no solamente desde lo animado, sino desde todos los puntos. Es como una época muy prolífera para el cine argentino estos años. Sí, de hecho, un poco después, con lo que siguió haciendo Cristiani, el que empezó a tomar un poco de fuerza en esto fue el español Manuel García Ferré, entre el año 1967 y el 72, que crea la primera serie animada de América Latina con Las Aventuras de Hijitus, que además escribió la caricatura, la historieta, y también con Mil Intentos y un Invento, básicamente Anteojito y Antifaz. Claro, todos personajes icónicos. Todos personajes, Petete y Trapito también, Ico el Caballito Valiente y Formulín, que también son obra de él, son todas películas de él. Y personajes muy reconocidos y muy populares también. Muy populares, forman parte de la cultura popular argentina. O sea, sin Hijitos hasta hace no mucho tiempo lo pasaban en Canal 13, o sea, hace sí, unos cuantos años, pero las seguían pasando. Y después ya más en la actualidad, bueno, aparecieron Tino y Gargamusa en el año 95, que son dos personajes creados, animados y personificados en voz por Gabriel Marquesini, que básicamente hacen observaciones en tono irónico sobre la política, el espectáculo y la sociedad argentina. En 2005 tuvieron su propio programa que se llamaba El Show de Tino y Gargamusa, y hasta el día de hoy se lo sigue utilizando en programa. De hecho, creo que Jorge Lanata lo usa a veces en su programa como para ironizar un poco. Han sido tan manoseados. Y bueno, para ir terminando, ya más llegando al 2000, tenemos las películas de Dibu, Mi familia es un dibujo. Que claro, la mezcla de... La mezcla, bueno, acá se produce la primera mezcla, lo que podría llamarse live action, que fueron 3 películas de Dibu, que contaban las aventuras del personaje donde toda su familia era de carne y hueso, menos él. Y si bien las 3 películas introducen actores y actrices reales, recién en la tercera entrega es cuando se puede apreciar mejor lo que es el equilibrio entre animación 2D y 3D, que es y escenas reales, ¿no? Claro. Y eso es como una especie de fin de una etapa muy prolífera del cine de animación argentino. Sí. Creo que García Ferré fue también muy responsable de eso, con Manuelita también, que es como otro... Con Manuelita también. Un fenómeno, y después hubo un poco más de intento con las películas de Patoruzú, con otras cintas, tratando de rescatar todo lo que tiene que ver con la animación, pero actualmente no nos encontramos con un panorama muy prometedor. No, salvo cuando se estrenó Metegol, en el año 2013, de Campanella, de Juan José Campanella, que ahí, bueno, ya se mostraba otro tipo de animación, ya en ayuda con estudios de afuera. Claro, sí, una coproducción muy costosa. Una coproducción muy costosa, de hecho muy difícil ver animación hoy en día en Argentina, no animadas, no de caricaturas, sino más animación, lo que tiene que ver con más 3D. Y bueno, pero eso fue el último gran paso de animación acá en nuestros países. Y bueno, ahora que se estrena El Ratón Pérez 2, que es la secuela de la película del año 2007, vamos a ver qué tal. Esperemos que veamos un poco más de eso, porque en el mundo under hay muy buenos animadores y hay muy buenos proyectos de animación que están surgiendo. Esperemos que en algún momento puedan llegar a las pantallas grandes del cine. Pero bueno, le cuesta al cine argentino del live action, más aún le va a costar al cine de animación, que tiene como tantos estigmas encima. Esperemos que vengan muchas mejores cosas para eso, porque a mí por lo menos la animación me encanta y creo que es un formato excelente. Bueno, veamos qué es lo que depara el cine de animación en el futuro. Nació así. Online. Las 24 horas del día. Los 7 días de la semana. Online. Radio Éter. Radio con escuela propia. www.radioeter.com.ar. Única como el fuego. Ficción, documental, cine, televisión. Todos los productos audiovisuales necesitan de un guión para contar historias. Carrera de guión integral para medios audiovisuales. Éter. Éter, Escuela de Comunicación. Mucho más que un lugar para estudiar. Entrá a éter.com.ar y contá tu propia historia. Éter. Éter, decí lo que pensás. Estudiá lo que querés. Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido? Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegás? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Radio, televisión, formatos multimedia, universo digital, lenguajes audiovisuales, información online, usuarios interactivos, hipertexto, noticias en tiempo real. Éter te propone una carrera para producir contenidos en todos los medios y soportes. Estudiar producción de radio y medios audiovisuales. Tenés tecnología de última generación, radio propia, los mejores docentes y práctica constante. Producción de radio y medios audiovisuales. Conectate. Éter.com.ar. Decí lo que pensás. Estudia lo que querés. No hay ningún misterio. Radio Éter. ¿Qué dice? Transmitiendo las 24 horas del día. Única. Radio con escuela propia. Vea por qué. www.radioeter.com.ar. Le voy a dar una pista. Radio Éter. Alas para su libertad. La mejor forma de construir tu futuro es apostar al presente. Periodismo, radio y medios audiovisuales, locución, periodismo deportivo, operación técnica, guión. 6 carreras para formarte en lo que quieras. Una escuela de comunicación. Éter. Mucho más. Un lugar para estudiar. Radio online. Periodismo digital. Estudios para practicar. Aulas equipadas. Éter.com.ar. Decí lo que pensás. Estudia lo que querés. Radio Éter. Las 24 horas del día. Los 7 días de la semana. www.radioeter.com.ar. www.radioeter.com.ar. Online. ¿Querés saber todo sobre el cine y las series del momento? Escuchá el Spoiler Contraataca, todos los martes de 17 a 18, por Radio Éter. Cuando el cine de primera no te es suficiente, descendé con nosotros a las oscuras catacumbas de las cintas más oscuras y bizarras. Deja que Pablo Rego te guíe por los sinuosos senderos del cine clase B. Y continuamos en el Spoiler Contraataca para hablar un poco de cine de clase B, así es. Este es un programa como para el programa de hoy para desmentir un poco de mitos, porque ya desmentimos que la primera película animada no fue de Disney, sino que fue argentina. Que fue nuestra. Creo que vamos a desmentir también el hecho de que Godzilla no es yankee, ¿sí? Eso, y también desmentimos que la película de Bambi no había tenido a Luis María Campos, como dijimos. También, y también desmentimos que León no es un músico que no hace nada y se rasca los huevos, sino que es alguien que está trabajando, así que desmentimos también eso. Y bueno, vamos a desmentir también el hecho de que Godzilla no es estadounidense como mucha gente cree, porque es cierto, cuando empezó esta fiebre por las películas de Godzilla, todo el mundo estaba muy convencido de que, bueno, esto es un producto yankee, como suele pasar con Transformers, sí, con un montón de otras franquicias que Estados Unidos se encarga de hacerlas mucho más populares, entonces todo el mundo la asocia directamente a ellas con el país que supuestamente ama la libertad, con este país. Pero no es así. En el caso de Godzilla podemos mencionar que no es una película nacida en Estados Unidos, sino todo lo contrario, es nacida en Japón y muy a costa de los estadounidenses, porque el origen de Godzilla está muy relacionado y tiene mucho que ver con una crítica a la Segunda Guerra Mundial y a las consecuencias de los desastres nucleares. Así que Estados Unidos como fue uno de los culpables, por decirlo entre comillas, del origen de Godzilla, y esto es lo que se ve en las primeras películas. Así que estas ideas erróneas hacen que muchos creen que las películas de Godzilla ahora del 2014 y la que se viene, que se estrena este jueves, The King of Monsters, tienen su origen allá. Pues no. Y si vamos a empezar desde los principios, vamos a mencionar que Godzilla fue creado en 1954, es decir, tenemos ahí una criatura que tiene unos cuantos años ya, más de 50, y fue creado por la empresa Toho.
Esta es una productora cinematográfica, más que nada reconocida en su momento por hacer películas de los que se llama kaiju. Kaiju son estas criaturas, estos monstruos gigantes. Y también realizaron mucho cine de lo que se llama tokusatsu. Tokusatsu es efectos especiales. Cualquier película de efectos especiales, como, no sé, podríamos decir Star Wars. Star Wars calificaría dentro de Japón en lo que tiene que ver con tokusatsu. Eso es lo que hacía Toho en su momento. Es decir, en esa época, en los 50 de Japón, era muy popular hacer esto. Recordemos que Japón es súper conocido también por hacer manga y anime, donde justamente la ciencia ficción y la fantasía juega un rol fundamental. Entonces Toho trataba de llevar eso a la pantalla con actores. El éxito que tenía Toho en su momento era tremendo. Muchas de sus films, muchos de sus trabajos estaban siendo incluso exportados a otros países, Estados Unidos entre ellos. Y bueno, Godzilla fue una de las cintas que surgió en esta época. El nombre Godzilla en japonés proviene... En japonés, si bien lo que sería la romanización, es decir, cómo se pronunciaría en Occidente, sigue siendo Godzilla, es decir, en los pósters uno ve que dice Godzilla, la pronunciación es más bien del estilo Gojira. Que siempre lo meten como easter egg en todas las películas. En todas las películas yankees, versiones yankees, siempre hay algún japonés o alguien diciendo Gojira. O alguien asemejado a un japonés que lo dice, sí, es verdad. Y siempre tratan de poner un japonés, como fue Ken Fukuyama en la anterior. Bueno, él es como el que ahora se nexo con estas películas, mismo la de King Kong también aparece el tipo. Claro, entonces es como ese intento de pegar un poco de respeto a las raíces. Bueno, y la palabra Gojira viene justamente, es como una especie de fusión de la palabra gorila en japonés, y Kujira, que significa ballena. Hay una leyenda, otro mito que podemos desmentir acá en el programa de hoy, que se decía que este era un apodo que tenía un físico-culturista que trabajaba en la Toho. Porque recordemos que estos monstruos que vemos gigantes son en realidad en estas películas, en sus momentos, en personas en trajes, es decir, personas en trajes de goma, de goma espuma y todo eso. Entonces se decía que uno de los físico-culturistas que interpretaba a uno de los monstruos le decían Gojira por su tamaño, pero bueno, esto nunca pudo ser demostrado, así que podemos desmentirlo tranquilamente. El elenco de esta película, si bien no eran actores muy conocidos ni siquiera dentro de Japón, sí tenía detrás de escenas a un staff muy muy importante en lo que tiene que ver con el cine de tokusatsu, de monstruos, de kaijus. Quizás la figura más recordada y la más importante es Akira Ifukube, que fue responsable de la música del film y de la creación de el característico rugido. Pero vamos a escuchar un poco de la que es la primera canción de Godzilla, el primer tema principal. Podemos escuchar claramente que ya las primeras notas de esto te dan la impresión de estás viendo una criatura gigantesca que va a traer peligro. O que tu fin se acerca, básicamente. Sí, o sea, es como muy dramático, está muy bien ejecutado todo esto. Y toda esta orquestación, toda esta música en todas las películas de Godzilla pudo haberse mantenido. De hecho, hay algunas personas que dicen que todavía sigue habiendo como ciertos dejos de esto en la composición musical de las películas más recientes estadounidenses. Y bueno, y también Akira Ifukube, como decíamos, fue responsable del característico rugido, que surgió frotando un guante con una especie de savia que tenía, estaba recubierto, savia de pino, a través de las cuerdas de un contrabajo. Y después en postproducción se disminuyó el sonido. Así que vamos a escuchar cómo suena el rugido de Godzilla de 1954. Vamos a escuchar otra vez porque me encanta. Quiero decir, es como cuando corres la cama que roza contra el piso, ¿viste? Sí, tiene voltados, podemos usarlos en un montón de circunstancias. Y por momentos pierde como un poco del encanto saber que era un chabón, un japonés que estaba con un guante todo babeando con savia, frotando un contrabajo en un movimiento bastante peculiar de arriba hacia abajo que, no sé, se habrá prestado para malas interpretaciones. Pero ese es el origen. Y de hecho, el rugido de Godzilla es tan importante que en 2014, en la película estadounidense, Ethan Van Der Keen y Eric Idle, que eran los encargados de hacer la composición musical, se rehusaron a replicar el mismo sonido y lo que hicieron fue crear una nueva interpretación de ello. No querían simplemente samplear lo mismo que estaba en Japón y hacerlo acá, sino que quisieron hacer una nueva, y de hecho explican muy
en profundidad cómo es la emoción detrás de eso. Sí. Para ellos lo que querían hacer era dividir el sonido en 2 sílabas. La primera que expresara la furia de Godzilla y la segunda que fuera la verdadera alma del personaje. Sí, recuerdo para esa época de que salió la película, porque la estaba esperando hace bastante, que vi varias entrevistas que se le dedicaron a cómo fue el tema del sonido. Claro. Y le estuvieron bastante encima. No es que fue algo menor, sino que es algo re importante en la película, porque aparece varias veces y cuando aparece tiene bastante relevancia. De hecho, vamos a escuchar cómo suena cuando aparece el rugido del 2014. Ahí vemos la división en 2, obviamente mucho más pulido, sí, mucho más profesionalizado, pero también que genera ese impacto y vemos como una idea de una criatura mucho más salvaje. Sí. Así que creo que eso ha logrado replicarse muy bien. Bueno, la primera película de Godzilla, que se llamó así, fue, como dije, estrenada en 1954. Cuenta la historia de una criatura mitológica que vive en el fondo del mar, al cual las recientes explosiones atómicas lo despiertan y la bestia esta resurge para generar caos y todo. Cuando esta película llega a Estados Unidos, cuando Toho, que estaba vendiendo muchas de estas películas, logra hacerlo a Estados Unidos, obviamente los yanquis no querían que las bombas atómicas estuvieran siquiera nombradas en esta película. Y así que además de cortar a todos los personajes japoneses y de poner a actores estadounidenses en el medio de las escenas, lo que hizo fue como sacar completamente todo lo que tiene que ver con este elemento. Así que todo eso lo que llevó fue a crear un nuevo argumento donde lo que manejaba la película era un periodista que estaba como reportando todos estos acontecimientos que estaban pasando en Japón, y ahí hacían un corte directo a las escenas del monstruo destruyendo todo. Y bueno, luego de 1954 el camino que tuvo Godzilla fue uno muy peculiar, porque en esos primeros años se dejó de este lado del terror, de esta criatura monstruosa, y lo que se fue haciendo fue un personaje mucho más amigable para los chicos, aunque suene extraño decirlo. Una especie de Barney. Sí, una especie de Barney un poco más terrorífico, pero lo que quiso hacer Toho es tratar de dar un poco más este giro de comedia. Muchas de las películas tenían estos elementos, quizás, salvo algunas excepciones, las que creaban a los personajes más icónicos, a los rivales, donde veíamos a Godzilla luchando contra otros monstruos que de hecho van a aparecer en The King of Monsters. Ahí es donde tomaban quizás un tono más serio, pero en su mayoría todas estas películas hasta 1975 fueron más tirando hacia la comedia. Y de hecho lo que tiene esta nueva película de atractivo es eso, que al pelear con estos titanes, ¿cómo va a ser la pelea? Y vamos a ver el regreso de villanos icónicos, y me sorprende que estén todos en una película, porque vamos a ver a Mothra, que es la polilla gigante. Este es un personaje muy importante, al cual ya se hizo un guiño en el 2014 en la película. Sí. También vamos a ver a Ghidorah, que también es como el villano principal de este dragón de 3 cabezas. Sí. Es el villano, por lo menos en la versión japonesa, es el enemigo principal de Godzilla. Y también vamos a ver a Rodan, que es como una tortuga gigante. Sí. No quiero decirlo ahora, voy a esperar cuando hablemos de los estrenos para hablar mejor de detalle de la película. Así que, bueno, vamos a ver todo lo que nos depara en eso, porque es justamente un personaje muy importante que me sorprende que estén en esta película. Y luego Godzilla fue tomándose sus tiempos en las películas japonesas. La verdad es que si bien es un personaje súper popular allá, nunca logró tener el mismo éxito nuevamente. En 1998 vemos ya que puede empezar a resurgir más con el tema de las adaptaciones yankees. Pero quiero hacer una rápida mención a la Godzilla de 1998 de Estados Unidos, que fue tan odiada por los japoneses. ¿Que pone huevos? Sí, que más que nada parece una iguana, es como una iguana gigante, es rarísima. Son velociraptor, básicamente, como una Jurassic Park, pero con un tiranosaurio rex enorme. Era un intento de hacer eso. Y es tan odiada por los japoneses que dentro del canon de las películas de allá, hacen una película donde a este Godzilla aparece, no lo llaman Godzilla, sino que lo llaman Zilla simplemente, y hacen que el Godzilla original japonés lo cague a palos a ese Godzilla y termine ganando, como una manera de decirle un fuck you otra vez a estos yankees por hacer. Se desquitaron, la tenían y se tenían que desquitar. Y lo más reciente que podemos encontrar en el terreno de Godzilla son las películas animadas de Shin Godzilla, que están en Netflix, producidas en parte por Netflix y dirigidas por Hideaki Anno, que es una leyenda del mundo del anime. Él fue el creador de Evangelion, de esta saga de películas, también está ahí como teniendo en cuenta, y ahora Legendary está como
trayendo más vida a este universo Sí. monstruoso. El universo de los kaijus y de los monstruos japoneses da mucho de qué hablar, vamos a hablar, porque si bien Godzilla es más popular y es el icono más grande, tenemos otros más pobres y otros casos Sí. que son muy, muy graciosos para recordar. Vamos a hablar un poco de Power Rangers también, pero todo eso en el futuro. Ahora vamos a escuchar un poco de música, en este caso de Imagine Dragons. Precisamente vamos a escuchar, ya que estábamos hablando de Godzilla, escuchamos un poco de Monster. Escuchá el Spoiler Contraataca todos los martes de 17 a 18 horas por Radio Éter. Las entradas ya están disponibles para los estrenos de esta semana. Y antes de terminar esta edición del Spoiler Contraataca, no queríamos irnos sin dejarles lo que son los estrenos para esta semana. Las películas que van a poder estar viendo este jueves, que no hay muchos tanques, quizás porque hay una película que está tomando como mucho espacio en el tamaño, que es lo que mencionábamos previamente, Godzilla King of Monsters, esta película de Legendary Pictures y Warner Bros., que es la secuela a la versión de 2014 de Godzilla. En esta edición, la humanidad está al borde de la extinción luego de que antiguas superespecies que se creían eran tan solo un mito resurgen a la superficie para luchar por la supremacía del planeta. El monstruoso Godzilla se va a tener que enfrentar a Mothra, Rodan y a su máximo enemigo, el rey Ghidra de 3 cabezas. Esta película continúa progresando lo que es el universo de monstruos de Legendary Pictures, que tiene a King of Kong, también a King Kong. Sí, y como hablábamos fuera del aire, hay que ver qué tiempo le dan a cada personaje nuevo que meten, como estos enemigos de Godzilla, porque recordemos que la del 2014 es acotado el tiempo que aparece Godzilla como personaje. Claro, que fue muy criticada por eso específicamente. Yo, si me baso solamente por los trailers, vi muchísima acción. Sí. Estoy muy emocionado por esta película porque los Sí, trailers sí. la verdad que me dejaron muy cebado con lo que va a hacer esto, porque vemos a Godzilla luchando, Visualmente es espectacular, eso se hay que ve decirlo. muy bien. La verdad que creo que no tengo quejas en ese apartado, así que vamos a ver cómo luego logra incorporarse todos los elementos de los humanos, porque Sí. eso es siempre lo que suele tener Es lo que problemas. la caga. Sí, o sea, en las películas, pienso en películas de Transformers, la historia de los humanos es lo que más aburre, Sí. y luego tenemos a los Transformers. Y recordemos que esta película ya deja la base para lo que va a ser Godzilla vs. Kong dentro de unos años, así Que que va a ser- veremos cómo hacen. Claro, muy interesante va a ser de ver eso. En los actores quiero destacar a Millie Bobby Brown, que es como es Eleven de Stranger Things, y va a estar acá como encabezando también esta película. Veamos qué es lo que nos depara esta película. Yo la verdad tengo mucha fe puesta en ella. La verdad que quiero ver un poco de caos y destrucción creado por Godzilla y ver qué es lo que eso genera. Y quiero ver esas luchas. Las luchas van a ser épicas. Sí, lo que todos estamos esperando. Y también para hablar de otra película que no es el tanque de esta semana, pero es una película que creo que bastante gente va a ir a ver. Estamos hablando de Rocketman, que es la biopic de Elton John. Que bueno, básicamente es una película que no sé si alguien pidió, pero es una fantasía musical sobre la historia de los años en los que Elton John se convirtió en una superestrella internacional. Y la cinta cuenta cómo el tímido prodigio del piano Reginald Dwight se convirtió en lo que es Elton John. Esta película está inspirada en la historia basada en las canciones más queridas de Elton John y muestra a un chico pequeño de pueblo que se convirtió en una de las figuras más icónicas de la cultura pop. Claro. Yo creo que acá un poco Elton John se sintió un poco celoso cuando hicieron la biopic de Freddie Mercury como Bohemian Rhapsody y dijo: yo quiero mi película, déjame Kingsman de lado y haceme mi película. Que de hecho, el protagonista es Taron Egerton, que es el protagonista de Kingsman. Con quien comparte pantalla. Con quien comparte los pantalla. cameos de Elton John en Kingsman son muy buenos. Sí, son muy buenos. Pero lo que sucede acá con Elton John, creo que a diferencia de lo que fue Freddie Mercury, más allá de que Freddie Mercury es como una estrella mucho más conocida, creo que Elton John no está tanto en la cultura popular del momento. Sí. Quizás hace unos años hubiese sido genial hacer una biopic de Elton John, Claro. pero ahora no es como esa referencia tan fuerte. Más Sí. allá de que es un músico impecable y que nadie le quita mérito a todo lo que ha hecho, pero creo que no es él lo que la gente quiere ver ahora en estos momentos. A lo mejor sea una posible candidatura al Oscar para Taron Egerton si hace un buen rol como Elton John. Sí, también utilizan un actor joven que convoca más o menos por las películas de Kingsman y porque es de esta juventud, esta nueva camada que viene a
a cumplir en Hollywood, así que veremos qué pasa. Y esperemos que no sea una versión tan lavada como fue Bohemian Rhapsody de la vida de Freddie Mercury, Sí. porque la vida de Elton John da para contar mucho. Esperemos que puedan y no tengan miedo de meterse en ese. Y encima en está ese vivo, apartado. o sea, no pueden hacerle mal a nadie, porque lo que había pasado con Bohemian Rhapsody es que la familia de Freddie Mercury se había recalentado. Y acá él estando vivo yo creo que estuvo bastante presente en lo que fue la realización de la película. Bueno, y vamos a ver qué es lo que sucede también con otro de los estrenos, que es Ma, una mujer solitaria se hace amiga de un grupo de adolescentes a quienes les deja hacer una fiesta en su casa. Justo cuando los chicos comienzan a pensar que tienen mucha suerte al haber encontrado a una nueva amiga, las cosas empiezan a volver turbias y la verdadera intención de su anfitriona sale a la luz. Una película de terror clásica básica, Sí. creo que no hay mucho más para acotar de esto. Así que si no van a ver estos dos tanques de taquilla, a lo mejor quieran ir a ver un poco de cine argentino. En ese caso les recomendamos El Ratón Pérez. El Ratón Pérez, que es la secuela, como dijimos en un principio del programa, de la película del 2007, que es cuenta la historia de una nena de 9 años llamada Mar, que ama los cuentos, los libros y la fantasía, y todos ellos inculcados por su abuelo, que cuando descubre que el malvado crudo quiere destruir el mundo de la fantasía, Mar se une al Ratón Pérez y sus amigos los Loonies para salvar el mundo de los cuentos. Una historia muy Disney. Y si no, vayan a ver El Amanecer en mi tierra, que es un documental sobre los mapuches que están en el sur y la disputa por 400 hectáreas. Así que bueno, vamos a ver también un poco de cine argentino. En ese caso es una buena oportunidad para hacerlo. La guerra ha comenzado. Para salvarte, escuchá El Spoiler Contraataca por Radio Éter. Y somos menos personas en el estudio y cada vez el tiempo nos queda más corto. Sí, no es sé increíble qué eso. No sé qué hubiese pasado si estaba el León acá. Así que bueno, esto es ya el cierre de este programa, de lo que es el Spoiler Contraataca de esta edición de martes. Nosotros nos vamos a estar viendo la semana que viene. Yo con suerte voy a haber visto Godzilla quizás. Vamos a ver John Wick ahora. Vamos a ver John Wick 3. Ahora vamos a ver John Wick 3. Así que la semana que viene vamos a estar hablando seguramente de John Wick 3. Bueno, un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Un saludo a la gente que está ahí detrás del cristal. Muy pronto vamos a estar hablando de Avengers, ahora ya que Javier pudo verla. Falta poquito. Y tenemos que esperar a que cierta persona más vea Avengers para poder así que hablar tranquilos. Así que bueno, para poder estar libre de spoilers vamos a estar acá con precisamente el Spoiler Contraataca el siguiente martes. Un saludo.